Hay ideas políticas que suenan grandiosas durante un discurso y mueren en la primera reunión de ministros. La unión de España y Portugal en un único país llamado Iberia no debería pertenecer a esa categoría. No tendría que plantearse como una fantasía imperial, ni como la absorción de Portugal por España, ni como un ejercicio sentimental de nostalgia histórica. Tendría que plantearse como un proyecto constitucional, democrático y estratégico. La creación de un Estado ibérico capaz de convertir dos capacidades nacionales próximas en una capacidad común mucho más poderosa. La tesis central es sencilla. España y Portugal ya comparten una geografía, una historia profundamente conectada, una economía integrada, intereses atlánticos, vínculos culturales y una pertenencia común al espacio europeo. La frontera política existe, pero no convierte a la península en dos continentes. La pregunta racional, por tanto, no es si ambos países son idénticos. No lo son. La pregunta es si sus diferencias justifican permanecer separados cuando una unión bien diseñada podría aumentar su seguridad, su influencia, su productividad y su capacidad para actuar en el mundo. La primera objeción afirma que españoles y portugueses son pueblos distintos. Es verdad, pero el argumento no demuestra que la unión sea imposible. Demuestra que Iberia no podría construirse mediante uniformidad. Tendría que ser un Estado federal, con dos lenguas oficiales, amplias competencias regionales y garantías constitucionales para las identidades portuguesa, española, gallega, vasca, catalana y de todas las demás comunidades que formen parte del país. Iberia no exigiría fabricar una identidad única. Añadiría una ciudadanía política común a las identidades que ya existen. La proximidad entre el español y el portugués ofrecería además una ventaja práctica. No son la misma lengua, pero el bilingüismo institucional facilitaría la educación, la administración, la investigación y el comercio. La segunda objeción se basa en la historia. España y Portugal fueron potencias rivales, compitieron por rutas comerciales y construyeron imperios separados. Pero convertir la rivalidad histórica en una condena permanente sería confundir memoria con destino. Francia y Alemania protagonizaron conflictos mucho más destructivos y, sin embargo, encontraron mecanismos para transformar la competencia en cooperación. Una unión ibérica no tendría que glorificar los imperios ni ocultar sus abusos. Tendría que reconocer la conquista, la esclavitud y las desigualdades con madurez. La historia no se supera fingiendo que no ocurrió, sino creando instituciones que impidan repetir sus jerarquías. No se puede construir el futuro con amnesia, pero tampoco con una disculpa interminable. La tercera crítica sostiene que Iberia destruiría la soberanía de España y Portugal. En sentido jurídico, una unión estatal sí implicaría compartir o transferir competencias. Pero eso no equivale necesariamente a quedar más débiles. La soberanía contemporánea no consiste únicamente en tener una bandera y un asiento separado en cada organismo internacional. También consiste en disponer de capacidad real para proteger los intereses propios. Un Estado ibérico tendría mayor peso demográfico, económico, diplomático, tecnológico y militar que cualquiera de los dos países por separado. Podría negociar con más fuerza, planificar infraestructuras peninsulares y coordinar su política energética. En un mundo dominado por grandes mercados, compartir soberanía en áreas concretas puede producir más autonomía, no menos. La objeción económica es más seria, pero tampoco demuestra que el proyecto sea inviable. España y Portugal no tienen exactamente la misma estructura productiva ni los mismos niveles de renta. Precisamente por eso la unión tendría que incluir mecanismos de convergencia. Un fondo federal de desarrollo podría financiar infraestructura, investigación, educación, transporte, energía y modernización administrativa en las regiones con mayores necesidades. La integración no debe convertirse en una simple absorción del mercado portugués por empresas españolas. Tampoco debe crear una periferia portuguesa destinada a recibir inversiones sin desarrollar capacidades propias. Iberia tendría que garantizar competencia, inversión equilibrada y representación territorial. La economía más grande no puede convertirse automáticamente en la autoridad política. Si ese fuera el diseño, no estaríamos hablando de unión, sino de centralización con decoración diplomática.
El potencial económico no consistiría únicamente en sumar dos productos internos brutos. Consistiría en conectar puertos, ferrocarriles, redes eléctricas, centros tecnológicos, universidades, industrias y cadenas de suministro. La península podría actuar como una plataforma atlántica integrada, con vínculos europeos, americanos y africanos. La frontera entre España y Portugal tampoco es una barrera insuperable. Es una línea política que puede administrarse con infraestructuras, normas comunes y planificación coordinada. Iberia no podría nacer con una capital vencedora y otra derrotada. Una estructura federal con instituciones distribuidas entre Madrid y Lisboa y organismos ubicados en otras ciudades impediría que la unión pareciera una anexión. No necesitaría una guerra de oficinas, sino una distribución inteligente del poder. Naturalmente, una unión así no podría producirse de la noche a la mañana. Requeriría una convención constitucional, acuerdos parlamentarios, participación ciudadana y consultas democráticas. También habría que resolver ciudadanía, fiscalidad, representación, justicia, defensa y relación con las instituciones europeas. La complejidad jurídica no demuestra imposibilidad. El nuevo Estado tendría una cámara para representar a la población y otra para garantizar la igualdad territorial. El gobierno federal asumiría política exterior, defensa, aduanas, grandes infraestructuras, energía e investigación. Las regiones conservarían educación, cultura, sanidad y administración local. El principio sería la subsidiariedad. Iberia solo actuaría desde el nivel federal cuando un problema no pudiera resolverse eficazmente desde las regiones. También se afirma que los ciudadanos nunca aceptarían la unión. Pero ningún pueblo aceptaría una anexión encubierta o una pérdida automática de derechos. Iberia tendría que ofrecer beneficios concretos, mejores conexiones, oportunidades educativas, reconocimiento profesional, energía más segura, mayor movilidad y una voz internacional más fuerte. No debería venderse como una obligación sentimental, sino como una decisión racional, debatida y aprobada democráticamente. En conclusión, los argumentos contra Iberia no prueban que la unión sea imposible. Prueban que no podría ser improvisada, centralista ni basada en la nostalgia. España y Portugal seguirían siendo sociedades diferentes, pero podrían formar un solo Estado si aceptaran una constitución federal, una igualdad política efectiva, dos lenguas oficiales y una distribución equilibrada del poder. Nada hace inevitable, en sentido automático, que Iberia llegue a existir. La política depende de la voluntad ciudadana, de las circunstancias históricas y de decisiones concretas. Pero sí es difícil negar que el potencial de una unión ibérica sería estructural y no imaginario. Dos países próximos, integrados en Europa, conectados con el Atlántico y capaces de complementar sus recursos tendrían más capacidad juntos que separados. Iberia no sería la desaparición de España ni la derrota de Portugal. Sería una nueva soberanía construida por acuerdo. No tendría que mirar al pasado para justificar su existencia. Le bastaría con demostrar que, en el siglo XXI, la cooperación organizada puede convertir una península dividida políticamente en un Estado más fuerte, más influyente y más preparado para el futuro.